Pues, buenos días, chicas, a lo que sería la penúltima presentación teórica del taller. Y entramos a la fase 3 del mismo, que viene enfocada a conocer al enemigo, es decir, el examen de admisión. Y como les decía, detrás de cámaras, la próxima sesión, que sería la última teórica, va en referencia a checar materiales de estudio. Posteriormente viene una clase práctica, práctica en la que vamos a probar manejo de estrés, vocabulario, ortografía. Nos vamos a poner a jugar basta dentro de 8 días. Y dentro de 15 viene un mini examen de simulación que está enfocado a medir sus alcances, a que apliquen lo que hemos visto a lo largo de este taller. Y de esta manera, pues nos despedimos de el proyecto. Eh, Planeo que sea lo más cercano a la experiencia del examen, así es que en ese domingo les voy a pedir una, pues, que asista, para que valga la pena. Dos, que prendan sus cámaras, ¿sale? Van a tener ahí un tiempo para resolverlo y paulatinamente pues nos vamos con, los, con las correcciones e identificar que sí, que no, y bueno, eso les va a dar una carta de navegación para saber cómo andan en historia, geografía, lite y español, que son más o menos las áreas en las que ando metido, ¿sale? Así es que qué emoción, ya estamos también aquí en la fase final y bueno, creo que acaba muy, muy, muy puntual. Ahora, algo que les quiero decir a manera de introducción y que espero que con esto calmen sus nervios, es el hecho de que el examen es más sencillo de lo que parece, de verdad. Sin embargo, uno de los rubros que conlleva a que se complique mucho es que no estamos, fíjense qué chistoso, no estamos conscientes de cómo está estructurado y el nivel de aprendizaje que existe. Muy a pesar que practicamos con el pruébate, hacemos 20,000 bancos de preguntas, leemos pinche mil número de guías, pero aún así no tenemos claro de qué lado más la iguana. Así que involucrar estas cuestiones, más otras tantas que hemos tocado a lo largo del taller, va a darles a ustedes mejores bases para enfrentarse con éxito al examen. Como se habrán dado cuenta, no solamente el taller se enfocó en orientarlas en cómo estudiar, ni en resaltar las habilidades que necesitan para poder salir bien, sino en que conozcan al enemigo. ¿Qué es ese? La misión que hoy tenemos. Vamos a intentar en la medida de lo posible que ustedes identifiquen la estructura del examen, o sea que esto es impacto inmediato para esas horas de estudio en casa, para esos exámenes de simulación que van a tener o están teniendo, tomando cursos. Y también es importante visualizar cómo está organizado, los tipos de reactivos y además el ritmo, ¿vale? Entre mejor lo conozcamos, más sencillo nos va a parecer. ¿Ok? Y bueno, esto también es una evidencia de qué tan buena calidad está el curso en el que está participando para quienes estén en esa cuestión, ¿vale? Y para quienes no, pues que tenga evidencia más para ver si las diferentes ofertas que hay en el mercado, pues sean realmente pertinentes, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces, comenzamos. Me gusta mucho ocupar esta metáfora de la literatura griega para irla sensibilizando a lo que están viviendo y a lo que se van a enfrentar. ¿Alguien de aquí de pura casualidad ha leído la Odisea?
Yo la leí, pero hace muchísimo tiempo. ¿Ok? ¿Qué recuerdas de la Odisea? Pues es como, habla acerca de los dioses griegos, ¿no? De la historia individual de cada uno. Y ahorita que vi la imagen, me acordé muchísimo de cuando, de Cronos, que se comía a sus hijos. Ok, pero no, esa no es la Odisea. Yo creo que Sí, más no. bien la estás confundiendo con la Teogonía de Siodo. Ah, caray. A lo mejor quizá no sé. Sí, porque la Teogonía es un poema que justo explica el origen del universo de acuerdo a la mitología griega, que también está muy padre. Sí, entonces sí es esa. Olviden lo dicho. No te preocupes. Es otra línea, es uno de los hitos de la literatura universal. No sé incluso si llega a aparecer, fíjense, en esa materia en el examen. Muy probablemente sí, porque es de lo fundamental y de lo más llamativo. Nadie más ha leído la Odisea. Bueno, antes de que acabe el taller les voy a dejar una tarea extra. Van a leer 2 libros y tienen un mes para acabar. Antes se los digo. El primero de ellos, que va en relación a esos nervios, habla de la manera en cómo debemos de afrontar las cosas. De hecho, ahorita se lo estoy dejando a casi todos mis grupos. Se llama Esperanza sin optimismo, de Terry Eagleton. Y el otro que van a leer, que me permite además defender mis áreas de especialidad, va acerca de valorar lo que la literatura y la cultura grecolatina nos puede dejar. Es un texto muy ameno, muy, muy ameno. Les he de confesar que es último libro, que defiende bastante bien la importancia de la filosofía y de la historia, eh, puedo decirles que me cambió la vida, tanto personal como académicamente hablando. Es más, de grande quiero escribir como ese señor. Ya no les cuento más para que tengan el gusanito de revisarlo en sus tiempos. Créanme que son de esos materiales en donde uno siente apapachos. Es como una forma de darse amor propio. Ya están en el chat, mi queridísima Karen. El primero de ellos se llama Esperanza sin optimismo, de un tal Terry Eagleton, filósofo y crítico literario inglés, con influencias medio marxistas, pero muy bueno. De hecho, es bastante sarcástico el canijo. Es bastante ameno también. Muy burlón. Tiene un toque de stand-up ese don. Y el otro es Vivir hoy con Sócrates, Epicuro y los demás, de un filósofo francés que se llama Roger Boudreau, que está enfocada a la divulgación de la filosofía y de la historia. Y bueno, la verdad es que ese texto pues tiene una perspectiva muy interesante de cómo a partir de la lectura de estos cuates pues pudiéramos enfrentar cuestiones como la muerte, el destino, la historia, la épica de la vida, en fin. Ya no les platico más para que puedan darle ahí una checada. Porfa, léanlo y tienen como un mes para ello. Además que son textos muy pequeñitos, como de 150 páginas. Son muy, muy, muy fáciles de leer. Pero bueno, volviendo al punto de la metáfora que quiero compartirles, les platico esta escena de la Odisea, les cuento un poco sobre ella. La Odisea es un poema que relata el viaje de Odiseo y de sus compañeros a Ítaca. Odiseo fue uno de los tantos héroes griegos que van a participar en la guerra de Troya. Entonces, cuando concluye la guerra, y de eso se trata la Odisea, Ulises u Odiseo y sus compañeros van de regreso. Y en el Inter pues, se enfrentan a un montón de aventuras. En una de ellas hacen enojar a Poseidón, quien en un arranque de enojo manda una tempestad para que el barco en donde viajan todos ellos encallen en una isla en donde habita este señor llamado Polifemo, que es un gigante cíclope que tenía por costumbre merendarse a los náufragos que llegaban a la isla. Entonces, este señor, bueno, este ser mítico es diametralmente
mucho más fuerte que los náufragos que acaban de llegar a sus dominios. Entonces, es un enfrentamiento de literal vida o muerte. ¿Cómo piensan ustedes que Ulises y sus marinos enfrentaron estas circunstancias y salieron adelante, cuando en términos concretos no tenían posibilidades? ¿Cómo piensan ustedes que sortearon el asunto? Dato cultural, no había Facebook para publicarlo en los grupos. Amigui, tengo una duda, me estoy enfrentando a un cíclope. Consejos. No tenían ese chance. Quizá pues el cíclope pues era muy grande, entonces quizá ellos tenían la ventaja de que eran pequeños y el cíclope solo tenía un ojo. Entonces, como darle en ese punto, ¿no? Dejarlo cegado y huir. Ok, esa fue una buena opción. Me gusta tu propuesta. Ok, interesante, interesante también, Karen. O sea, ¿quién más? Alma, si por aquí andas, si andas por aquí, cuéntame cómo le harían. Es una cuestión de supervivencia, ¿eh? Y métanse en la piel, o sea, uno no estaría muy ecuánime ante esta eventualidad. Seguramente los nervios por ahí afloraron y la desesperación. Ok, 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 ok. Wendy, Pues yo bueno, digo pues, que igual, ¿no, profe? Ay, perdón. no, adelante, adelante, adelante. Dale, dale, dale. Que igual, pues, los nervios, así como a nosotras, se nos van a apoderar de nosotras el día del examen, ¿no? Yo creo que podría ser algo similar, pero yo creo que yo poniéndome en sus zapatos me quedaría así como que escondida, no sé, no sería tan valiente de cegarlo o así. Bien, y fíjate que tomaste en cuenta algo muy importante, la parte de la psique, de la emocionalidad. Y eso me lleva a que o tus compañeras no están considerando el contexto de la situación y lo están viendo desde una zona más tranquila, que eso les permite pensar con claridad, o tienen un buen dominio de sí mismas, lo cual eso también les ayuda bastante. ¿Qué puede ser? La verdad, no lo sé. Me gustó mucho tu respuesta, es un tanto realista. Para no hacerles el cuento largo, evidentemente Ulises y sus compañeros estaban en shock. O sea, yo la verdad sí me orinaba al ver a un monstruo de 3, 4 metros de altura con un solo ojo, que es 1000 veces mejor que yo y que además me quiere chingar. Yo la verdad sí, sí me orinaría y no va a faltar el incauto que no pueda dominarse a sí mismo y bueno, va a ser presa de este ser. Sin embargo, hubo algo muy importante que rescato que ustedes comentaron. Lograron calmarse, analizaron la situación, hicieron lo que Wendy comentó, se escondieron, pero no tanto para huir del problema, sino para analizarlo. Estudiaron muy bien a este sujeto y cuando encontraron sus puntos flacos, todos ellos se articularon en una serie de estratagemas para poderlo vencer. Y les sigo contando la situación. Es matar o morir. Por lo menos en ese momento, así se dan las cosas. Bueno, en su caso, ya trayendo a colación en su contexto, no es tan dramático.
A no ser que de pronto digan, lo mío no es esto, yo quiero vender tamales los domingos en el mercado, lo cual también es muy respetable y admirable. Pues yo pienso que van a tener otras oportunidades. En el caso de que la situación tenga un resultado trágico, que esperemos que no, pero hay que contemplar, ¿vale? Eso incluso hasta lidera. Así que bueno, tenemos que emular a Odiseo y a sus compañeros. Sí, tenemos que reconocer cómo nos sentimos. Gracias por esa gran aportación, Wendy. Conocer nuestros alcances, pero también ir de la mano con tratar de sortear este desafío. No quedarnos impávidos por el temor, por el estrés, porque eso al final hace que el tiempo no lo aprovechemos. También estas resacas emocionales, ¿no? Entonces, eh, estudien a su Polifemo, tengan seguridad, que eso también mostró Odiseo, están en una situación de coaprendizaje algunas de ustedes, entonces imagínense que son parte de esta misma tripulación, compartan saberes y eso les va a llevar a vencer a este gigante. La sesión de hoy va en relación a esto. Les voy a mostrar los puntos más importantes que implica vencer a su Polifemo, ¿sale? Y si se quedaron picadas por el relato, léanse, por favor, la Odisea. Está buenísima. Bueno, primero váyanse a la primera temporada, que es la Ilíada, y bueno, la segunda ya es la Odisea. Y por ahí un poeta latino, Virgilio, se aventó la tercera parte, que es la Eneida. Son muy interesantes. Entonces, queda claro por qué ocupé ese pasaje de la Odisea como una metáfora para irla sensibilizando a lo que ahorita se están enfrentando. ¿Qué pasó, Wendy? Que ya en ese mensajito no logré comprender bien qué onda. Sí, es que se me borró, pero le iba a preguntar sobre los libros. Están en, bueno, los puedo encontrar en físico, pero en PDF, están en internet. La Odisea y la Ilíada, Sí, esos. sí, sí los puedes encontrar. De hecho, te recomiendo, deja que acabe la clase y puedo que todavía tengas el link. Hay una biblioteca que publicó una editorial muy buena en textos antiguos que se llama Gredos. Me parece que Gredos tiene una edición muy linda de lo que es tanto de la Odisea como la Ilíada y la Eneida. Son textos básicos, son textos clásicos. Así que los puedes encontrar en PDF sin ningún problema, googleando. Hay creo que hasta versión de cómics o manga. Si los quieres en físico, si te vas a Gredos, pues sí, te va a salir un poquito caro, pero vale la pena. Está como en 600 pesos cada ejemplar. Pero si quieres versiones económicas, que igual son muy buenas, en promedio 50, 100 pesos te los llegas a encontrar. Los de Porrúa, que son de lo más barato, creo que están en 70, 80 pesos. Sí es de esos libros que deben de estar en las bibliotecas personales de cada uno. Y ayudan Ok, mucho. profe. Y bueno, en tu caso, sí, ahí en Bellas Artes, está buenísimo. Y en tu caso que vas para historia, me parece que es algo que se extiende para aquellos que van a cursar algún tipo de carreras de humanidades, como eh, pedagogía, por ejemplo, filosofía, incluso diseño visual. Esos libros los van a leer. Muy probablemente va a ser parte de la lectura de cabecera, por lo menos de sus primeros semestres. En historia sí o sí te los llegas a encontrar. Entonces recomendaría que este que los vayan leyendo poco a poco si no tuvieron esas bases. ¿Sale? Entonces, bueno, continuamos con el. Sí estaría genial armar ahí un callejón del libro que está por Bellas Artes. Bueno, volviendo al punto del examen, no es un secreto el hecho de que esta prueba es una evaluación de carácter múltiple en el cual su principal objetivo, por lo menos en el papel, es medir una serie de conocimientos mínimos generales, parte de ustedes, para poder ingresar a la universidad. A diferencia, y esto es también algo muy importante, tienen que distinguir lo que es el examen de la UNAM con el del POLI y la UAM.
A diferencia de Poli-UAM, este examen se ancla más en lo general. Contempla que el individuo, sin importar a dónde vaya, tenga un bagaje básico de todas las materias que se vieron en el bachillerato, porque según el proyecto educativo de la universidad, no importa si seas médico, historiador o arquitecto, debes de tener bases de todo, que van a influir en tu preparación. Que eso es algo muy lindo, aunque bueno, en la realidad no siempre se cumple. Ahora, hay también un objetivo bastante perverso, les digo que la UNAM no juega limpio, y es apelando a la variabilidad de los modelos de bachillerato que hay en México, el hecho de preguntarles desde historia hasta español implica que se refuerza este ejercicio como un filtro. O sea, tenemos que entender el examen en esos dos puntos. Uno, como un material de evaluación educativa, medio chafón al final, pero que intenta medir el bagaje que ustedes adquirieron en el bachillerato, y el examen como un mecanismo de selección, como un filtro para acceder a la universidad. ¿Sale? Entonces eso permite visualizar la dimensión, implica enfrentarse al examen. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, tampoco no es algo que se desconozca, aunque es muy curioso porque muchos estudiantes no tienen idea de lo que se les pregunta. Pero bueno, entre las principales características que tiene el examen de admisión es que consta de 120 reactivos, los cuales van a abarcar más o menos 10 materias: matemáticas, física, español, literatura, biología, química, historia, geografía, y para aquellos que van a área 4, que es humanidades y artes, filosofía, que es ahí en donde tendríamos el único ajuste de temario, porque en general, no importando a qué área vayas, te vas a enfrentar con todas estas materias. Cosa muy distinta, por ejemplo, a Poli-UAM, en donde sí implica el área de especialidad con la versión del examen en el que te vas a encontrar. Ahí sí son más específicos. Y si eso lo confrontamos con otros procesos de selección, como el Exani, la ENA, el que les ocurra, pues todavía hay otros bemoles. Por ejemplo, en el caso de la ENA es de conocimientos específicos. Olvídense de esto. Se te pregunta de antropología, de etnología, arqueología, lingüística, etnohistoria, antropología social y antropología física. Es decir, es una prueba que tiene que ver con las materias que ahí se imparten. ¿Vale? Y en ese punto, en el papel, pues sí, el examen es un poco más exigente. Aunque en esa cuestión la escuela es un poco más amable porque brinda un curso propedéutico y brinda una guía específica, que tampoco no está tan chida, pero bueno, sirve de algo. Aquí no, aquí no importa si estuviste en CONALEP, no importa si estuviste en preparatoria, vocacional, más o menos tienes un conocimiento de esto, que incluso se puede rastrear hasta secundaria, lo cual eso puede ser una espada de doble filo. Al final puede servir de puente, te puede ayudar a resolverlo, o como se está planteando, y me parece que esa es una explicación del por qué hay un alto índice de rechazo, juega en tu contra. O sea que aquí también se le está apostando a que la amplitud de los contenidos se conecte con las deficiencias escolares que arrastramos, con las limitaciones del tipo de bachillerato del cual egresamos, y entonces viene una dificultad mayor. Por ejemplo, en el caso de la gente que es egresada de bachilleratos técnicos, como es el caso de vocacional, CETIS, CONALEP, CEBETIS y demás, aquí tienen una mega bronca, porque son materias que no tienen una valoración cabal en sus planes de estudio. Y eso, bueno, se explica porque esos bachilleratos tienen como principal objetivo sí dar una embarrada académica, porque además se los piden, pero es más consistente esta preparación para insertarse al mercado laboral.
incluso en bachilleratos como CETIS, con ALEP ocasional, sí o sí tienen que sacar la carrera técnica. ¿Vale? Entonces ahí tienen una desventaja. Ahora, en teoría, materias de ciencias exactas, como biología, química, matemáticas y física, tendrían una ventaja. Sobre todo si son egresadas del Politécnico, porque en el Poli es como una selva matemática. Es matar o morir en matemáticas. ¿Sale? Entonces es importante, y bueno, lástima que no tuvimos esta plática al inicio de su formación, cuando decidieron aventarse al examen, pero es importante que conozcan esas limitaciones, que no vienen tanto de parte de ustedes, sino que son una consecuencia lógica de su formación académica. Por ahí me están comentando que en sus formaciones en bachillerato pues no tuvieron materias de humanidades. Y eso pues bueno, sí repercute en cuanto al potencial resultado. Entonces es importantísimo no solamente considerar aptitudes, para qué soy buena, qué es lo que quiero, sino qué me falta. Tristemente hay un vicio enorme a la hora de entrar en este rollo. Y eso lo he visto en más de mis 6 años de experiencia como profesora en este tipo de cursos. Se clavan en la especialización y pierden de vista lo que hay que complementar para poder quedar bien, sobre todo pensando en carreras de alta demanda como medicina. Y eso tristemente también es estimulado por muchos de los recursos de estudio que tienen, sobre todo los cursos. Que ellos también entienden la lógica de, vas para área 1, entonces te voy a reventar de matemáticas. Y demeritan un poco a las humanidades. Cuando es muy común que el perfil de los estudiantes de esa área, lo que les surge es historia, lo que les surge es español, lo que les surge es geografía, sobre todo pensando que provienen de un bachillerato especializado, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una falla de muchas de las ofertas educativas de este tipo. Y esto es algo que deben de tomar en cuenta para que puedan gestionar mejor su proceso de selección. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta o comentario? Todo bien, profe. Vientos. Y entonces, ¿qué es lo que hace especial al examen de la UNAM? Dos cosas. La primera es que sigan manteniendo que dependiendo de tu carrera, es el área al que te vas a escribir y por lo tanto la versión del examen que te va a tocar. Por eso es importante que estén muy seguras de qué carrera eligieron y registraron, porque de ahí depende. El segundo punto muy importante es la distribución. A diferencia de la UAM y del Poli, en donde quitan materias según el área de especialidad, por ejemplo, la UAM es muy interesante porque lo que es área 3, que es área sociales y humanidades, les meten filosofía, les meten formación cívica y política, pero no las enfrentan a cuestiones de física, a cuestiones de biología o de química. En ese tenor, aunque yo considero que es un poquito más complicado, anda el Poli. Y el Poli es un poquito más extraño porque sus áreas 3, que en realidad son ciencias administrativas, les meten de economía, les meten temas de administración, de contabilidad. Sí siento que de los 3, el de la UNAM en ese punto es el más light. Ahora, aquí lo que va a cambiar es la distribución. Es decir, que si tú vas a ciencias físico-matemáticas, las materias que corresponden a humanidades y ciencias sociales van a tener 10 reactivos solamente. En términos cuantitativos es muy light. Y en donde hay más peso es español y matemáticas, que bueno, eso es un referente en todas las áreas, pero sobre todo en este par. Y en eso se van a ir manejando las otras. Hagan este comparativo. La clave y una de las cuestiones más específicas del examen es la distribución de reactivos.
Ahora, esto no quiere decir que el nivel de dificultad sea mayor. Hasta donde yo he analizado y me lo han referido mis compañeros que dan otras materias, el nivel académico es muy básico, muy, muy básico. Lo que varía es que te preguntan más de ciertos temas. Por ejemplo, en el caso de área 3, que es historia, voy a centrar un poco más en mis áreas de conocimiento. Esto también debería pasar por humanidades, pero en fin, yo no hago esto, me quedo con las ganas. Pero aquí lo único que varía es que en vez de preguntarte una o dos reactivos sobre revolución industrial, que es un tema muy importante, te preguntan 3 o 4, ¿sale? En eso variaría. Y es algo que aplica con la parte de biología, química y física y en las físico-matemáticas. Así es que también es un mito el hecho de que el examen venga más perro en determinadas áreas según la carrera. En términos esenciales no es así. Lo que sí se señala es que te preguntan más cosas. Pero el nivel es prácticamente el mismo. Es un nivel académico muy tranquilo, como ya lo he señalado en otras cuestiones y ahorita va a aparecer de una forma más nítida. Lo que vuelve complicado es cómo les hacen la prueba y también el entorno, que el examen se aplica en instituciones que no tienen la estructura para albergar a tantos estudiantes, las horas, la dinámica en cómo se aplica, si es un tanto intimidante. Eso es lo que lo hace difícil, eso es lo que hace que uno sí ponga cara de zombie ahí, pero académicamente no, ¿sale? Eh, les vuelvo a platicar que el nivel de conocimiento que exige el examen y actualicé la exposición de aprendizaje del taller para que la puedan checar. Digamos que esta es la pirámide de niveles de aprendizaje que promueve Bloom, ¿no? Más o menos así. Este es lo más básico, que es interpretar, luego viene comprender, con identificar, y luego viene evaluar. Ya lo más canijo tiene que ver con la parte del análisis. Por ahí si les llamó la atención y quienes vayan a pedagogía, les recomiendo que comiencen a leer sobre los niveles de aprendizaje de Benjamin Bloom, la taxonomía de aprendizaje. Está bueno. Bueno, el examen de admisión, voy a poner otro colorcito, se queda aquí. Y mayormente acá. Casi siempre es un dato concreto y que comprendan y apliquen de manera muy general algún procedimiento que se les pide. Muy pocas veces hay una evaluación. Eso es lo que lo hace básico. Hay otras pruebas de admisión, por ejemplo, si nos vamos a la parte de conocimientos específicos, por ejemplo, lo que les ponen en música o teatro, ahí implica que ustedes tengan un dominio más complejo de los contenidos. El INBA, por ejemplo, para hacer su examen de admisión sí está más cañón. El POLI y la UAM no solamente es identificar, que es lo más básico. Van desde lo conceptual hasta el análisis. Este es en donde andan POLI y UAM. UNAM, Exani se quedan en las primeras dos. Y muy rara vez más complejas. Entonces, vuelve aquí la evidencia de que el examen es más complicado por otras cuestiones que ahorita vamos a ver. Y una de ellas es el desconocimiento de cómo está distribuido. Así es que esto también permite, según el caso particular de cada uno, tener un margen de error según la tendencia de los aciertos que pide cada carrera. Por ejemplo, voy a hablar de pedagogía escolarizada, CEU, que más o menos piden entre 88 y 92 aciertos.
eso me lleva a ver a que también no es necesario que salga perfecta. Si bien esto es una competencia en el que entre más saque aciertos, más probabilidades me da de quedar, también me permite ver, según si el caso lo amerita, ver qué temas de plano voy a sacrificar. Que eso fue lo que yo hice cuando realicé el examen. Mi formación no fue la más adecuada, y además estaba en la ENA estudiando historia y becado. O sea, si yo tronaba una materia en la ENA, ya chupaba faros con esas entradas económicas. Así que estudié un mes, que no fue muy constante, la verdad, y yo sabía de entrada que matemáticas no iba a ir del copón. Así es que dije, no tengo tiempo para esto. Voy a resolver hasta donde puedo, pero no tengo tiempo para esto. No tenía para cursos. Me acuerdo que YouTube para el 2010 no era algo tan masivo. Creo que ni siquiera tuve la guía. Más bien lo que hice fue el temario de las guías oficiales y ya. Y pura bibliotecazo. Así es que me enfoqué a reforzar lo que mis áreas de dominio me permitían. Y hacer un conteo. O sea, yo tenía que salir perfecto en español, en lite, en filosofía, en las historias y en geografía para tener probabilidades. Lite, hagan un conteo. Estamos hablando que son como 6 materias de 10 aciertos, más español. 78 más o menos. Y tuve la fortuna de que una de mis mejores amigas, que antes de estudiar historia estudió biología, cuando tenía tiempo me echaba la mano con biología, química y física. Entonces dije, Inel, yo aquí tengo que sacar mínimo 5 o 6 aciertos. Hago la suma, más menos que mi objetivo era tener 96 aciertos. Insisto, no hice las cosas bien porque no fui constante, tuve que dedicarle tiempo a la carrera, estaba tocando, pero los momentos que le tenía que poner candela a esto, sí, y darle. Así que bueno, cuando hice el examen, hubieron cosas que se me facilitaron mucho. Y como cuchillo con mantequilla, vámonos. Para evitar estrés, dije esto ya, de plano va a ser una masacre. Y lo dejé hasta el final, ¿no? Dejé hasta el final las materias que me costaban más trabajo y ataqué el examen con los puntos en los que era muy fuerte. Eso me hizo además economizar tiempo y ganar confianza. Y ese es otro tip que les doy. No resuelvan el examen bajo la forma en que se les está presentando. Planteen batalla de acuerdo a sus intereses y sus potenciales. No se vayan de cómo se les presenta, porque se pueden encontrar con espacios que les pueden generar ciertas tensiones. Hagan que las cosas estén a su favor, pero eso sí, fíjense muy bien en no confundirse, ¿vale? Y si de plano hay un tema que no la dan, respóndanla como sea. Tampoco la dejen en blanco. Es preferible tener un 25% de probabilidad a quedar, no. Y seguirse con los demás. En mi caso me funcionó. Porque resulta que yo saqué 95 aciertos. Tampoco sabía que en sistema abierto eran menores aciertos. Cuando yo entré, creo que pedagogía para SUA pedían 81. Y en esa ocasión para escolarizado pedían 92. En mi caso yo pedí SUA porque pues, no me daba abasto y quería jugar fútbol americano. ¿Vale? Entonces esas son condiciones que tienen que tener muy, muy en claro. En caso, por ejemplo, como Abby, que va a una carrera de altísima demanda, bueno, no tiene ese margen de error, es mínimo. Sin embargo, eso implica que hay que ponerle especial atención a tener el mejor balance posible. Y eso yo pienso que en cualquier contexto les va a ampliar las posibilidades. Siempre mantener enfocados cómo está la distribución. Ahora, recuerden que en este punto la convocatoria de admisión de la UNAM solamente ya es una vez al año, que es de enero a mayo. Ya no es como solía ser antes, en el que
Habían 2 concursos para las 3 modalidades, más el extra. En total tenían 3 oportunidades para pasar. En este caso solamente hay una. Y la extra que es para sistema abierto. ¿Sale? Entonces eso también puede llevar a planificar un plan B en caso que las cosas no se den. Insisto, se siente gacho ser bateado, pero no pierden nada, al contrario, de todas a todas ganan. En caso de no quedar, se hace un balance de qué no funcionó y con el paso del tiempo irlo corrigiendo. Fue el tiempo, fue una situación emocional, eh, fue mi preparación, fueron los métodos de estudio y el siguiente año, si bien la competencia va a ser igual de dura, uno ya tiene una mejor noción de qué es donde se le debe de poner atención. Si se reingresa en un curso, ya es un estudiante mucho más maduro, que le exige al docente, que le exige al mismo curso, que no depende enteramente del profesor. Si andan en lobos solitarios, por X o Y razón, pues bueno, tener un mejor criterio para seleccionar el material, una mayor organización. Cosas que dan, pues ahí no acaba la cosa, porque tienen que reforzar lo aprendido en estos meses para que su transición a la universidad no sea tan complicada. Pero ya lo lograron, insisto, de todas a todas ganan. Aquí lo importante es saber cómo juego mis cartas. Y no ponerse el pie, o sea, eso de andar haciendo exámenes a diestra y siniestra, como si fueran ofertas de trabajo, mandando currículums a ver cuál cae, pues lejos de ser un beneficio, resulta un prejuicio, porque implica atender más cosas, implica flexibilizarse en cuanto a los contenidos, implica incluso correr el riesgo de que se empalmen las fechas de los procesos de selección, desde dejar documentos hasta preparar el examen. Imagínense tensión, les digo, no entiendo por qué hacen eso. Bueno, entiendo la necesidad de quedar en la universidad, pero resulta contraproducente. Imagínense que les toca el mismo día y a la misma hora el examen de la UNAM y del Poli, porque por lo menos en esta época del año, las fechas no son muy distantes y se corre el riesgo de que Politécnico, UNAM, UAM coincidan en la misma jornada. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Insisto, entiendo que la intención es quedar en la universidad, pero habría que ver cómo hay que hacerlo. Y también, si nos dejamos llevar por los nervios, por la autopresión de chines que tengo que quedar en la uni, no se van a dar las cosas. Preferible tener y tomar decisiones conscientes. Es como si empiezan a salir con un chico que conocen, no sé, por Tinder, redes sociales, por un amigo, y que les habló bonito un día. Pues no hay que conocerlo más, hay que conocerlo más, a no ser que sus expectativas sean algo no formal, historias de una noche, por así decirlo. Pero me parece que entrar a la universidad no va en ese nivel, va en relación de formar una relación seria, entonces hay que conocer bien a los pretendientes. ¿Sale? ¿Hasta el momento hay alguna duda o comentario? No, todo bien. Bueno, ahora, otro factor que es importante es el nivel de competencia. Estos son los datos del 2021 que yo extraje de la Dirección General de Servicios Escolares de la UNAM y de las estadísticas del Poli de la UNAM. Nótese el escenario. Otra razón más para ser prudentes. Estamos hablando que son 261,157 aspirantes y que el año pasado la UNAM ofertó 24,000. Ahora, hay diferencias. Bendita sea la historia. En este caso, ya se supo con mayor anticipación que va a ser solo una convocatoria. Cosa que no ocurrió hace un año. Hace un año estuvieron cancelando por la pandemia el examen y aplazando fechas y a partir
de no sé qué tiempo, muy abrupto, decidieron fundirlas. En esta ocasión no, en esta ocasión la noticia se dio a partir de noviembre, lo cual para mucha gente resultó ser un bálsamo porque para febrero pues la situación hubiera sido un poquito más difícil. En este caso se extendieron varios meses más la preparación. Quienes estamos metidos en esto, pues sí, nos representó un reto porque tuvimos que hacer ajustes en las planeaciones. Pero al mismo tiempo sirvió de ofertar cursos un poco más tranquilos que elevan la calidad del mismo. ¿Sale? El escenario puede que incluso se amplíe en tenor a que aparentemente la pandemia ya está disminuyendo de manera permanente. Entonces, la gente que no hizo el examen en el 20 y el 21 por temor a un contagio, ahora sí se está presentando, más los que usualmente vienen. Así es que no tengo una bola de cristal, no tengo pruebas para darles datos concretos, pero sí estimo que por lo menos la competencia se va a elevar de unos 30 a 50,000 aspirantes más. No sé si la UNAM mantenga estos lugares, ojalá que sí, pero estamos hablando que son alrededor de 300,000 aspirantes. Les digo, no tengo manera de cómo corroborarlo. A ojo de buen cubero y haciendo un análisis de las tendencias de la situación. ¿Vale? Entonces, por ese motivo sí, es importante considerar cómo está el escenario, pero no dejarse caer en él. Esto no lo pueden controlar. Así es que no vale la pena enfrascarse ni dejarse atemorizar porque son un chingo de gente. Pierden tiempo y energía valiosísima. Minan de una manera un tanto inútil su seguridad. Sin embargo, si es un referente que tengo que ser más firme, más sólida, mucho, mucho más responsable de mi formación. Aprovechar al máximo lo que tengo a la mano. Apapacharme, porque si no, no funciona. Y es que justo la ausencia de esa situación es lo que hace que el examen sea complicadísimo. Esto es lo que realmente hace que la evaluación de la UNAM sea difícil, no tanto el producto en sí. Tenemos dos tipos de causas que hacen que el porcentaje de rechazados sea muy alto. En primera, como ya lo vimos, un chorro de gente. Vamos a manejarlo en contextos externos e internos. Mucho tiene que ver la desigualdad de oportunidades. Uno podría tener todas las ganas del mundo de rifarse para la uni, no importando sus deficiencias, pero el no tener tiempo para estudiar como se debe, porque se debe atender, por ejemplo, que la familia coma 3 veces al día o apoyar a papá o mamá, hace que esas oportunidades bajen. Otro tanto, tristemente también aquí se refleja en la educación. No es lo mismo estar en un entorno que favorezca, que más o menos ustedes egresen de un bachillerato más decente a pues provenir de una escuela que por la lógica sistémica esté marginada. Eso es algo que no pueden dominar, pero que sí impacta. Otra cuestión es el dinero. Y aquí que este proyecto de alguna manera intenta combatir eso. Hay gente que no tiene ni siquiera para internet. Ya no hablemos de las facilidades de tomar un curso, de comprar las cosas. Hay gente que no tiene para internet, que no tiene para un celular que les permita abrir el PDF de la guía del CONAMA. Y eso repercute y repercute bastante. Como ya les había señalado antes, los antecedentes escolares. O sea, son desventajas de facto que inciden en sus resultados y que en algunos casos de forma tengo que ahí hablarlo. Por eso esto al final también es un esfuerzo colectivo en mi a mis amigos que me acompañan en este proceso,
a mi familia que me dieron las facilidades para poder hacer un buen examen, más allá de las tonterías que yo hice. Porque sí, reconozco que en algunos casos sí fui indolente. Me pasé de mamón, de soberbio, de me la pela, porque yo estoy en la carrera. No hagan eso, ¿sale? Y ahí los que salieron al quite fueron, por ejemplo, mis papás, de oye, no te preocupes, enfócate en lo que estás haciendo, incluso hasta te reduzco las responsabilidades de la casa para que estés en la escuela, para que tengas un buen desarrollo, ¿no? Y ese es, digamos, un apoyo que a veces no visibilizamos. Los amigos, oye, ¿cómo estás? Te veo tenso, vamos a platicar, ¿no? O te invito a un café. Desde ese apoyo hasta, a ver, güey, vente, vamos a estudiar, hay que chingarle, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también involucra la parte de eh, los vínculos afectivos que tengamos, ¿no? Si nada más es puro cotorreo y la contraparte está sensible a las prioridades que estamos teniendo, ¿sabes qué? No molesto, le echo ganas. Veo de qué manera apoyo respetando el espacio personal de la contraparte. A veces una buena escucha ayuda muchísimo. Pero si se topan con un brother o chica, según sus gustos o ambos, no sé, de ay, no es que no me estás dedicando tiempo. Güey, tampoco no estamos ya en vínculos tipo OXXO 24/7 cuando uno tiene otras cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, ese esfuerzo colectivo sí incide en sus resultados, que a veces tampoco no se da de buenas a primeras, ¿verdad? Hay veces en que los papás también no aplican las palabras y las acciones correctas para impulsarnos, aunque les interese. Pero bueno, también es algo que escapa de nuestras circunstancias, es herencia de una educación, de una cultura que no es muy sensible al desarrollo humano. ¿Sale? Otra cuestión que tampoco pueden manejar es que el examen sea extenso en cuanto a contenidos. Sí o sí le tienen que atorar. ¿Vale? Entonces al final es asumirlo y enfrentarlo sin rasgarse las vestiduras con ello. Ahora, hay otros aspectos de forma personal que tienen responsabilidad directa y que debemos enfrentar. Por ejemplo, ¿qué tanto atendemos nuestras limitaciones escolares? ¿Qué tanto nos asumimos como estudiantes? No poder, ahorita ya no se pueden casar con la pasividad de que el profe me va a iluminar como si fuera el Mesías y conformarme con lo que él me da. Eso es un suicidio académico, no solamente a corto plazo, sino a mediano plazo, porque no van a poder aprovechar la universidad si están en esas circunstancias. Y además se van a prestar para que esos profes que destruyen autoestimas por deporte y por proyección de sus propios traumas, les jodan la vida. Se los van a encontrar. Entonces, ser más proactivos, tener una mayor injerencia en lo que están haciendo, les va a permitir defenderse de esos escenarios, del bullying, bueno, de la violencia escolar, que también hay en la universidad, la propia lógica de competencia y selectividad que hay en el entorno universitario, que dependiendo de la carrera, ese aparece en mayor o menor medida. Por ejemplo, carreras con medicina, química, administración, contaduría, ingeniería, son tremendamente selectivas y competitivas, son enfermizas, no de gratis medicina, es la licenciatura de la UNAM con mayor número de casos de enfermedades mentales y suicidio entre sus estudiantes. Se los digo que aunque no soy médico, jugué varios años para el equipo de fútbol americano de esa facultad y estuve, digamos, familiarizado con ese ambiente, además de que tengo muy buenos amigos médicos. ¿Sale? Facultad de Filosofía y Letras, aunque es más relax el sistema abierto, también anduve metiche en escolarizado y estamos hablando de filosofía y letras, la mamonería está al por mayor, anduve también un rato jugando para odontología, para la facultad de contaduría y son escenarios similares, tengo amigos que son ingenieros y en su misma actitud lo tienen. Entonces, una manera de defenderse de esa violencia que hay en las universidades es ser buenos estudiantes, identificar cómo aprendo y saber cuál es mi estilo de aprendizaje, tener criterio para ver qué herramientas me sirven, qué no, cuándo son
de solicitar ese apoyo. El hecho de pedir apoyo no implica una dependencia. Al contrario, es un acto de responsabilidad. No esperen que los profesores les resuelvan la vida. Y no todos los profesores van a ser condescendientes y van a ser señoritas miel. Hay algunos que son muy buenos, pero son bastante firmes y les dicen, papacitos, ya entraste a este cotorreo o aspiras a entrar a este cotorreo, ni pedo, te la vas a rifar. Entonces, esto implica un proceso de maduración. ¿Sale? Otra cuestión que hay que atender y que ya les he checado en otras clases es el significado y sentido que tiene el examen para mí. Si me genera muchos nervios, identificar por qué, ¿vale? Y trabajarlo. Están a buen tiempo de hacer eso. No les estoy diciendo que resuelvan su vida psicológicamente hablando, pero sí que se asuman que tienen el potencial para hacerlo. Y si creen que no alcanza el tiempo, más vale recular para pelear después que uno solito meterse a una situación vulnerable y después recriminarse. Es que no pude. ¿Salen? Victimizarse, que eso tampoco va. Lean ese libro de Esperanza sin Optimismo. Y en casos extremos es muy importante también visibilizar las enfermedades y los problemas emocionales que tenemos. Eso es algo que va muy vinculado con la salud física y con el aprendizaje. A veces un apapacho, a veces una plática, a veces la orientación del profesor no son suficientes. Y en muchos casos este contexto es insensible a esas broncas. Un acto de amor propio es salir del closet de esa forma y buscar ayuda. Porque, insisto, el entorno no tiene los mecanismos para ser sensibles con problemas, por ejemplo, como la depresión, la angustia, la neurosis, y que pegan y que académicamente hablando tienen sus efectos. Entonces ustedes tienen que ver la forma de buscar ayuda. Ahora, tampoco no se pasen como algunas personas que tienen esta condición en el que aprovechándose de esto se victimizan y generan una dependencia emocional. Lo que ustedes necesitan es una autonomía, una estabilidad, un contexto sano que les permita trabajar esta cuestión, que de alguna manera todos la tenemos, todos, 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 todos. Y enfrentarse al examen conlleva a que se visibilicen más. Entonces tienen que entenderse, insisto, están en un proceso eh, que si le cachan puede ser revolucionario porque les va a cambiar bastante la vida, no solamente en términos escolares. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Ah, miren, siempre sí la metí. Bien. Esto era lo que les decía hace unos momentos con las preguntas. ¿Va? El examen de la UNAM se queda aquí. Rara vez, porque sí los hay reactivos que se caen en este punto. Pero usa una aplicación muy básica. La gran mayoría de los reactivos, y les invito a que identifiquen eso, de hecho es un ejercicio que me gustaría que hicieran en lo sucesivo y en las próximas 2 sesiones me pueden indicar si es cierto o no. Está aquí y está aquí. Eso también relaja un poco el asunto. Sí hay que aprender de una manera pertinente, pero tampoco necesitamos ser todólogos, porque eso genera mucha angustia. Cálmense. Basta con que tengan una noción lógica de un tema para poder acreditar el examen. Si fuera un poco más complejo, yo no lo hubiera librado, la verdad. Yo no lo hubiera librado. Si a mí me ayudó a que en una preparación un tanto accidentada pudiera lograr el examen, pudiera haber pasado el examen a la UNAM, híjole, fue que pude dominar esto, me alcanzó para esto, y no es ninguna mediocridad, ¿eh? Supe aprovechar lo que tenía. Cosa muy distinta, fíjense, a mi proceso de admisión de la ENA. Ahí tenía más tiempo, estaba con una moral de ya, güey, quiero entrar a la ENA porque tenía un tiempo de no estudiar, benditas matemáticas, pero esto me atoré. Y además de que estaba deseoso de eso,
una experiencia que a mí me ayudó a enfilar más mis pasos fue que en ese año que no estudié, primero mis papás y después yo mismo, tuve que trabajar de varias cosas. Y fue algo que no me gustó, no me gustó. Soy pésimo para ser obrero, soy pésimo para entrarle al manejo de las herramientas. Estuve como asistente en un puesto de carnitas, jamás aprendí a hacerlas, así es que no se dan ilusiones. Y fui asistente de ventas. Ahí sí coincidió un poco con mi papá. Y fueron empleos que no me gustaron. Bueno, la última experiencia me hizo reconocer que la cuestión de la educación estaba cabrona, porque trabajaba para un CNSI. Y perdón por la expresión, pero sentía que nos trataban como poco, como objetos, como prostitutas. Solamente eres reditable en tanto que inscribas gente. No me gustó. Sin embargo, en estar en la parte de lo educativo sí me hizo ver que, güey, esto tiene un gran peso. Entonces, con todas esas experiencias, cuando se abre la convocatoria a la ENA y yo ya había podido liberar mi certificado de la prepa porque fue por una materia lo que me hizo atrasarme, dije, no, sí o sí tengo que quedar. Prefiero morirme de hambre, pero feliz, a medio vivir y que todos los días fueran un infierno. Esos 6 meses me hicieron madurar en muchos aspectos, ¿no? Ya fueron como 7 meses. Así es que, bueno, con eso, aunque el examen de la ENA fuera un poquito más difícil, pues la libré. En el de la UNAM era, no me lo tomé tan en serio porque yo visualizaba la carrera como un complemento, tontamente. Ya cuando empecé a tomar clases en la facultad, me enamoré de esto y le di la seriedad que debía. Bueno, no, tardé como un año porque yo andaba en un plan muy ego de que sí podía con 2 carreras al mismo tiempo, más jugar fútbol americano, más tocar en un grupo. Evidentemente no fue así, y ahí quien pagó los platos rotos fue pedagogía, pero me enamoró la carrera y decidí estudiarla bien, no solamente irme por el papelito como un complemento, como originalmente lo asumía, porque era más una cuestión de ego. Decía así como quiero tener un título de la ENA, quiero tener un título de la UNAM, porque yo estudié la prepa en la UNAM, y sí, sí te genera un sentimiento como de pertenencia. Pues después cambió, y bueno, tardé más en acabar la otra carrera, pero pienso que esto se redituó en el manejo del conocimiento, que bueno, he perdido la práctica en algunas cosas, ¿no? Así es que esto también debe de llevarlos a una tranquilidad, que no implica que también estimule su ego, ¿sale? Tienen ahí que tener mucho criterio, estar muy conscientes. Ni son los diosas, ni tampoco son un gusanito fácil de aplastar. Asuman su propio valor y reconozcan lo que falta por aprender. Y eso hace que esto pues, sea más rico, ¿sale? E insisto, evidencias, muchachas, que esta guía las lleve a identificar mejor el examen. Comentarios, dudas. ¿No? Ahora también recuerden que no es lo mismo tomar, aspirar a una carrera en escolarizado que en sistema abierto y a distancia. Y también no es lo mismo irse a una FES que irse a CU. Irse a CU implica una mayor competencia. Usualmente piden más aciertos que irse a una FES. En modalidad, pues también es menor sistema abierto o a distancia que escolarizado. Pero también tomen en cuenta los bemoles de cada uno. Si, eh, si piden una FES para evitar competencia, pero la sede les queda 4,000 horas de casa, pues creo que no es tan recomendable. No solamente se queden a corto plazo, quédense a mediano y a largo, hagan un buen balance de las cosas. ¿Sale? Del mismo modo con las modalidades de estudio. Yo caí en el error de que suena nada más a los sábados, no supe bien qué onda. Y madres, se dejaron venir los golpes y bien bonitos y bueno, les digo, mi primer año en la carrera, por no aprender bien las reglas del juego, por casarme en mi soberbia, híjole, me pasaron factura. Entonces, no me aferré, asumí mi error y lo que siguió después
pues fue manejarlo de una manera un poco más responsable, atender lo que tenía que aprender para que mi transición fuera más sólida y pues disfrutar el camino. ¿Sale? Entonces eso tómenlo muy en cuenta. Ahora vámonos con los tipos de preguntas que hay en el examen. Hay dos tipos. El primero de ellos es preguntas conceptuales y otros que implica probar ciertas habilidades. En cuanto a preguntas conceptuales, van a ser aquellos que solicitan un dato concreto de alguno de los temas que vienen en el examen, que es de lo más casual. Por ejemplo, plan que unió los intereses de los insurgentes y los realistas a favor de la independencia. El espacio es el término que alude a palabras que se escriben igual pero que significan algo distinto. Un buen porcentaje del examen son realmente conceptuales, datos concretos. Ahora, si uno no es perspicaz, pensaría, memorizando el libro. Pero aquí es en donde también el examen, como ya les había comentado antes, se vuelve un tanto difícil, porque es muy capcioso. O sea, es conceptual, pero capcioso. Entonces aquí, lo que les va a favorecer mucho es la comprensión de lectura. ¿Sale? Saber inferir, por eso tuvimos una sesión al respecto. Y bueno, en español lo abordan, así es que eso les va a ayudar muchísimo. Si combinan una lectura atenta pero analítica, más la aplicación de conocimiento y mantener la calma, no dejarse dominar por el nervio, ya la tienen para pasar este tipo de preguntas. ¿Sale? Vocabulario, chicas, porque también la UNAM juega mucho con el vocabulario. En donde tenemos este tipo de preguntas, son muy comunes en el área de ciencias sociales y humanidades. Nótese. Pero también aparecen en la parte teórica de biología, de química, de español y de física. Donde no, es en matemáticas. Ahí todo es operativo, todo es procedimental, no es conceptual. En física sí les llegan a preguntar y a preguntar bastante. En la parte de áreas naturales, por lo menos son 5 aciertos los que son teóricos. ¿Sale? Eso es relevantísimo y tienen que conectarlo en función a sus talentos. Si esto les cuesta trabajo, bueno, hay que ver la manera de repasar y por eso tuvimos la parte de técnicas memorísticas. Si se les facilita, como fue en mi caso, pues es un trampolín que hay que aprovechar al máximo. Es una estrellita, si por ahí llegaron a jugar Mario Bros. ¿Sale? ¿Queda claro en esto? Ay, perdón, me equivoqué. Ahí está. Un blooper para la edición en vídeo. ¿Queda claro? Sí. Bien, ahora van los reactivos que van orientados a probar habilidades. Y básicamente es eso. Son escenarios en donde ustedes comprueban que saben que poseen una habilidad específica. Y además es muy básico. Por ejemplo, en ciencias sociales, esos reactivos van para organizar información. Son muy comunes, por ejemplo, en español, en historia, en geo, en lite. Comprensión de lectura, que de manera explícita aparece en español, pero en implícita en todo el examen. Ubicación temporal, ubicación geográfica, y entra en geografía, y entra historia. Manejo de usos horarios, razonamiento lógico, por ejemplo, ahí conecta filos con mate, en la parte de lógica. A manera de ejemplo, pues tenemos este bonito caso de uso horario. Denme un segundito.
Bien, disculpen. ¿Sale? Entonces, aunque no lo crean, aquí también la comprensión de lectura es muy importante, porque si no, no identifico qué es lo que tengo que hacer, no puedo pasar a ocupar el procedimiento que se requiere. ¿Sale? Entonces, hay que estar muy, muy atentos. Ahora, para el caso de ciencias exactas, pues pretende que ustedes validen que pueden hacer alguno de los procedimientos que vienen en el examen. Desde sustitución, despeje, igualación, que ven en mate, sumar, restar, multiplicar y dividir, hasta, bueno, ya cuestiones más chonchas, por ejemplo, balance de ecuaciones en química, molaridad, contar cuántos carbonos hay en una molécula de no sé qué en biología, secuencias, creo que también les piden problemas de secuencias de ARN, ADN, física, pues bueno, ya se la saben, velocidad, aceleración, circuitos eléctricos, y bueno, en fin, un montón de más, ¿no? Entonces, no solamente implica memorizar, la parte práctica también es muy importante. Así que, ¿en dónde vemos estos reactivos? Mate, física, química, español, física, ay, repetí 2 veces física y perdón. Bueno, una debía ser biología. Y en menor medida hay que atender historia universal, historia de México, geografía, literatura, filosofía, sobre todo en la parte de lógica que tiene que ver con silogismos, pero está bastante tranqui. Y en la traslación de lo que es lenguaje formal al lenguaje natural, que es bien divertido. Filos no es tan extrema. Filos, por ejemplo, no les piden cuadros de verdad. De verdad, que eso sí está un poquito más cañón, ¿vale? Así que bueno, hasta en este punto que aparentemente es un foco rojo, resulta bastante tranquilo. Lo importante es tener buenas bases, exploten a sus profesores, cuiden de ellos si están trabajando de manera solitaria. Ah, sí, yo no puedo. La parte de la lógica proposicional y em, simbólica, no, 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 no. Sí, no, yo todavía no le entro a varias cuestiones de lógica. Pero lo que viene del examen está bien tranquilo, bien, bien tranquilo. Ay, sí, bueno. Trigo para mí siempre se me ha complicado. En trigo hay unas, como, igual es parecido a las tablas de verdad que utilizan mucho los astrónomos y maneja ángulos, tienen un nombre en específico, pero la verdad no me acuerdo. Que es así como de si razona, es como un tipo de razonamiento. Si el segmento AB es perpendicular al segmento AC, entonces demostraciones trigonométricas, así se llama. Demostrar que el ángulo D es perpendicular al segmento AF. Sí está bien perro eso. Exacto, pero básicamente es porque no leemos de forma razonada, no vinculamos los términos que estructuran el problema. Y entonces ahí colapsamos. No estamos acostumbrados a eso. Y se los digo porque eso era una de las causas por las cuales matemáticas, física, híjole, se me complicaba horrores. Que tengo ese tirito, de aprender bien mate. Así que bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? No, todo bien. Muy bien. Entonces, bueno, citando a la Chilindrina, ojo, mucho ojo, llegamos a la parte de las advertencias. Número 1, hay que tomar bien en claro que los reactivos tienen siempre 4 opciones.
de las cuales 2 son alternativas que no entran ni a patadas ni yéndose a caminar a Chalma. Una que nos puede confundir y la que es la respuesta correcta. Lo que nos va a ayudar a tener estos rayos X es otra vez la buena lectura, el razonamiento y la aplicación de los contenidos. Por ejemplo, consecuencia de la Revolución Francesa. Bueno, aquí esta pregunta es demasiado abierta. Si hacemos un análisis, viene la promulgación del Código Napoleónico por la cercanía del contenido entre la era napoleónica y la revolución, que hay una relación, pues puede confundirme, pero si estudié bien el tema, no es. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta es la correcta. Además, en la manera en cómo está enunciada, si leemos con atención, hasta está levantando la mano, está diciendo, escógeme a mí. Y luego, siempre la UNAM mete 2 reactivos, que es el abuela, pero cañón. La base del colonialismo francés y el reconocimiento del proletariado. Y sí, aquí sí soy muy burlón. ¿Sale? Esto también ya lo habíamos visto en la parte de lectura por inferencias. ¿Va? Entonces siempre es esta dinámica. Nunca hay 2 respuestas correctas. Ahora tendrían que medir el grado de ver qué opción es más correcta en aquellos casos en donde aparentemente hay 2 opciones válidas. Y eso te lo da la lectura razonada y la aplicación de los conceptos. Por eso no es pertinente memorizar, porque si memorizan, no van a llegar a tener este grado de razonamiento. Se van a quedar chatos, se van a quedar especializadas a un escenario concreto. Y si viene una pregunta de ese talante tan ambiguo, tan de chinta, aunque tengan un criterio para ver cuál es, discernir, colapsas. ¿Sale? La última advertencia, el ritmo. Tienen que tener un ritmo definido. El examen tiene un ritmo definido, que yo en mis pruebas más o menos intento emular. Por ejemplo, las preguntas de historia que hice para el material, tiene este. Y ese ritmo es, después de una pregunta que yo le llamo pregunta ariete, viene un reactivo sencillo. Hay una razón por la cual se tiene ese esquema. La pregunta complicada viene a romper seguridad y atención, por eso le llamo pregunta ariete. El ariete era una arma que se ocupaba para derrumbar los muros de los castillos y de las ciudades. Y esa es la función que tiene ese reactivo. Si entro medio nerviosa, leo mal y se me aparece esto, quiebro. Y entonces aquí hay una doble función. Pierdo el dominio de mí misma y el reactivo que viene, que aparentemente es más sencillo, la voy a regar porque voy a dudar de todo. Hace que vi hace unos momentos, les hice un ejercicio a ese grupo y y cayeron redonditos. Tenerse firmes. Hay que analizar bien y en contraste viene aquí un bonus. Si yo puedo con la pregunta complicada, afianzo seguridad, gestiono tiempo y puedo detectar con mayor facilidad el reactivo que viene, que usualmente es muy sencillo. Otra cuestión que es muy importante del examen es que se plantea como secuencial y progresivo. Es decir, va a ir de lo general a lo particular, o bueno, dicho de otro modo, del principio del temario al final, de un tema básico a los últimos que aparentemente son más complejos. Eso con la lectura inferencial pues implica que yo ya tengo una predictividad de a ver a qué me están dando los madrazos, ¿sale? Por ejemplo, en historia, la pregunta número 1 siempre va a abarcar los primeros temas, ya sea introducción a la historia, cualquiera de los contenidos que aparecen, corrientes historiográficas. Y si acaso hay algunas veces que se vuelan eso e empiezan con el inicio de la modernidad. Eso me da una certeza de que lo que viene después va a ser lo que sigue. O sea que aquí, a diferencias de otros exámenes de admisión, por ejemplo en la UAM, no tenemos regresiones. O sea, no
tenemos aquí el riesgo de que la pregunta 10 te lleve otra vez a la primera unidad del temario. No va a ser así. ¿Vale? Y eso ya me lleva a tener una visión de rayos X del esquema. Aquí hay otro juego sucio. Los temarios de la UNAM están hechos con las patas. Están incompletos y a menudo son ambiguos. Pero aún así se alcanza a ver cierta predictividad. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo, Venga. regularmente cuando me estoy atorando mucho en un examen, lo que hago es irme hasta atrás. O sea, empezar con la última pregunta e ir escalando hacia arriba. No sé, estoy en la 5 y me atoré en la 6, la dejo descansar, me voy a la 10, empiezo a contestarlas y me voy saltando pues las que están más complicadas. Después regreso a la 6 y no sé por qué extrañamente le entiendo mejor. Y es cuando les respondo y regularmente a mí me funciona ese método. Siempre. Porque No hay te falla. calmas, te estabilizas, no permites que te gane el nervio. Eso está muy padre, pero aguas con no responder de una manera pertinente al examen, porque si haces esos saltos de rana y no vas a la par con la hoja de respuestas y no te fijas bien que estás respondiendo, puede haber la posibilidad de que haya por ahí confusiones y entonces telas. Sí, También, lo que me ayuda con eso es como marcarles con un puntito y fijarme bien así como de, traigo una pluma roja, pues la número 6 no la he respondido, la marco. Y le pongo un pequeño puntito a la hoja del examen, así como para que no se note, y ya sé que esa no la he respondido. y hazlo Entonces, con lápiz y al final borra, porque si dejas marcas, la hoja registradora va a anular esos reactivos y bye. Hay que tener mucho cuidado. Si es muy bueno ese método, yo también lo llegué a hacer, pero no hay que perder de vista que hay que borrar al final, que hay que estar muy seguros en revisar el examen, no solamente en que haya en que las respuestas estén bien, sino en que no deje marcas. También no se les olvide firmar su hoja de respuestas. Porque de nada sirve que tengan un buen puntaje si no firman la hoja de respuestas. Les anulan la prueba. ¿Vale? Entonces, son detallitos que hay que tomar bien en cuenta. En el caso de Avi, váyanlo practicando, imprímanse una hoja de respuestas que es muy fácil de conseguir. Y los bancos de preguntas que tienen, que seguramente ya se bajaron de internet, los exámenes de simulación, que seguramente ya se consiguieron, practíquenlo de tal manera que sea más mecánico el movimiento, acostúmbrense a eso. Ya es tiempo de incorporar esas prácticas. No se esperen hasta después de vacaciones. Ya ahorita, por lo menos una vez a la semana, hagan sus microprácticas de cómo voy a resolver el examen y tengan mucho cuidado con eso. Porque si no, les va a caer de peso y van a tener errores que no están presupuestados y bye. ¿Sale? Entonces, sí, contemplen esa cuestión. ¿Vale? Pero es totalmente válido. Y Abby también sacó algo muy importante. Si sienten que la tensión ya los está superando, respiren, relájense. Esos segundos son valiosísimos. Les va a permitir recuperar el control. Si les gana la angustia de China el tiempo, no lo hago. Seguramente van a colapsar. ¿Sale? Entonces, eso es algo muy, muy importante. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Chicas, las escucho. Nones, pues bueno, con esto pienso que ya están listas para tener mayores posibilidades de enfrentar el examen. Si es necesario, vuelvan a ver este show. No lo hago para que tenga más reproducciones, sino para que
No se les olviden estos tips. Y les dejo esta bonita frase de Sun Tzu, el autor del arte de la guerra. Y mantengan la seguridad, mantengan la calma, no den pie a una derrota cuando todavía no se ha hecho nada. ¿Sale? Manténganse firmes. Y lean esos 2 libros que les compartí por el grupo de chat. ¿Sale? Estos son algunos de los recursos que yo tomé para preparar esta expo. Y bueno, ya agotada la sesión de hoy, solamente tenemos una sesión expositiva más que tiene que ver con la parte de los recursos de estudio. Creo que es pertinente, 20 de marzo, necesario hacer ese ejercicio. Les va a permitir, si aún no lo han hecho, enfilar mejor y saber ocupar sus herramientas de estudio. Y entonces ahora sí ya están preparadas para enfrentarse a mí de 2 maneras. Primero, compitiendo conmigo jugando basta, algo que ya vivieron las chicas a las que les estoy dando clase de español. Vamos a cambiar algunas palabras para que no sea tan monótono para ustedes. Y la segunda prueba a la que se me van a enfrentar es haciendo el examen. Vamos a tener una mini sesión de simulación del examen. No les puedo ofrecer todo. Lástima, no soy el avatar, aunque ande pelón, pero sí de lo que más menos sé, les puedo ofrecer pues, un examen un poquito coqueto que las pondrá a prueba. Ya no les cuento más, pero sí, sí va el caso. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Ojalá que esto haya sido de su provecho. Y nos vemos durante la semana y específicamente en este taller el próximo domingo. Gracias y que descansen. Nos vemos, bonito fin. Hasta luego, lo que queda. Gracias, profe, bonito día. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Bonito día. Bye. Gracias, profe. Bye. Hasta luego, Adiós. profe. Hasta luego.